Muy buenos días. Agradezco a la Federación Colombiana de Ginecología Obstetricia FECOLSOC por el honor que me hacen al haberme invitado a dictar esta conferencia sobre ayudas farmacológicas y no farmacológicas en las alteraciones de la función sexual en el marco del 32º Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia de la especialidad FECOLSOC octubre 2020. Muchísimas gracias al comité organizador. Gracias a la Federación por la invitación. Mi nombre es Mauricio Rojas Ramírez, soy médico ginecólogo, diplomado en sexología y cualquier duda, cualquier aclaración o corrección que tengan por hacerme, con muchísimo gusto. Aquí está mi página web, ginecólogomauriciorojas.com. Estos son mis redes sociales y para seguir, pues vamos a empezar con el tema. Tengo que declarar que no tengo ningún conflicto de interés, no estoy recibiendo honorarios por esta presentación, he sido invitado y para mí es un honor y un placer poder compartir mis conocimientos sobre el tema. Diciendo que el placer sexual es un derecho. El derecho fue promulgado por la Organización Mundial de la Salud, algo así como 1991, y fue reafirmado, y los derechos del placer, no los derechos sexuales y reproductivos, que eso vienen desde hace mucho tiempo, sino los derechos del placer sexual fueron promulgados en el Congreso Mundial de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, UAS, que se llevó a cabo en octubre del año pasado en México DF, octubre del año pasado. El placer sexual es un derecho. Cuando nosotros hablamos de placer sexual, tenemos que hablar de deseo sexual. Y el deseo sexual se ha definido desde dos puntos de vista, DSM-4, DSM-5. El DSM-4 se llama deseo sexual hipoactivo, sus siglas en inglés, Hypoactive Sexual Desire Disorder, pero el DSM-5 ha limitado la definición a solamente 3 categorías y en este caso se define como trastorno del deseo y la excitación, DSM-4 versus DSM-5. Y en resumen, ¿qué significa deseo sexual hipoactivo? Deficiencia o ausencia de deseo sexual o fantasías que generan angustia personal. Este dato de angustia personal es fundamental en la definición. O sea, si yo no tengo deseo, no tengo fantasías, pero no me molesta, no estamos hablando de deseo sexual hipoactivo. El problema está cuando esta ausencia de fantasías y esta ausencia de deseo generan angustia personal. La disfunción sexual femenina tiene una prevalencia del 40% en las mujeres, pero se puede llegar hasta el 75% en posmenopáusicas. O sea, estamos hablando de 3 de cada 4 mujeres en algún momento de su vida van a presentar alteración de la función sexual. ¿Cuál es la causa? Entonces vamos a mirar cómo el modelo biopsicosocial explica todas las causas. Este modelo, básicamente, ¿qué nos dice? Habla de 4 factores biológicos, psicológicos, socioculturales e interpersonales. En aras del tiempo, pues no vamos a definir cada uno, pero básicamente los factores biológicos incluyen medicamentos, que son muy frecuentes en las mujeres posmenopáusicas, medicamentos que incluyen medicamentos para el sueño, bueno, cualquier cantidad de medicamentos, y estos medicamentos afectan la sexualidad, el estado hormonal propio, disminución de las hormonas sexuales, estado físico y de salud, enfermedades concomitantes y la edad. Entre los factores psicológicos están la depresión, ansiedad, autoimagen. Esto es muy fundamental. La persona se siente fea, siente que la gravedad ha hecho su efecto, siente que ya no es deseable para su pareja. A veces abusan de drogas, formuladas o no, historia de abuso sexual o trauma, entran entre los factores psicológicos. Los factores socioculturales incluyen las normas culturales, la influencia de la religión, la moda, la sociedad donde se viva y cómo modulan la sexualidad, la sociedad, los vecinos, el entorno. Los factores interpersonales, pues está la relación de pareja. Por más que la persona, mujer, quiera tener una actividad sexual placentera, feliz, pues definitivamente su pareja es fundamental, porque si su pareja tiene un mal desempeño, pues tarde que temprano va a llegar a tener disfunción sexual por culpa de su pareja sexual, pensando que es ella la que no tiene el deseo sexual.
Históricamente, el modelo de Master y Johnson, en donde se empezaba por la excitación, seguía con la excitación, el orgasmo, y había una fase de meseta previa al orgasmo, posteriormente terminaba en la resolución, tanto para mujeres como para hombres, y desde finales del siglo pasado, la doctora Rosemary Bason dijo que esto era de manera circular, o sea, los mismos puntos de deseo, excitación, orgasmo y resolución, pero esto es como un carrusel, como un tío vivo, en donde está dando vuelticas y usted en cualquier momento se puede montar al tío vivo y montarse en cualquier caballito. O sea, no necesita montarse en el primero o en el último caballo. Usted en cualquier momento puede coger cualquiera. Puede empezar por la excitación, puede empezar por el orgasmo, puede empezar por el deseo, y ese es el modelo actual de el comportamiento sexual humano. Entonces, cuando hay alguna falla de ese comportamiento sexual humano, tenemos que buscar ayuda. Y estas ayudas nos las damos desde dos puntos de vista: farmacológicos y farmacológicos. Vamos a hablar de los farmacológicos inicialmente. Y en las terapias farmacológicas están en este momento aceptadas el flibanserin, la bremelanotide y la testosterona. Después vamos a ver los otros medicamentos. Vamos a hablar del flibanserin. El flibanserin fue el Viagra rosado, la pastilla rosada, que salió hace cosa de unos 7 años, empezaron a hacer los estudios, y unas revistas tan importantes como el Journal de Medicina Sexual o el New England Journal of Medicine hablan de la eficacia del flibanserin en las mujeres con deseo hipoactivo, o ese es el estudio para hablar del deseo sexual hipoactivo publicado en 2016. El flibanserin tiene una ventaja que modifica el rango, el criterio de deseo sexual del Female Sexual Function Index, o sea, del índice de la función sexual femenina, lo mejora el rango de deseo diario, disminuye el estrés, y definitivamente los eventos sexuales satisfactorios mejoraron muchísimamente al compararlos contra placebo en el estudio que se hizo para flibanserin en una fase 3. Esta flibanserin se toma o se tomaba, pues ahorita les digo por qué, 100 miligramos cada noche, mejora en los deseos, en los criterios sexual, y disminuye la angustia relacionada con la disminución sexual. Pero desafortunadamente los efectos secundarios hacen que se disminuyera su uso. Se tenía que tomar durante 3 meses, por lo menos para encontrar efectos, daba efectos secundarios como un antihistamínico de somnolencia, y pues cuando uno lanza la somnolencia, la necesidad de trabajar y el deseo sexual, pues definitivamente gana la necesidad de trabajar, que no puede estar alerta en las situaciones indispensables para el trabajo. Entonces, posteriormente sale a la luz el bremelanotide. Desafortunadamente, en Colombia no lo conseguimos todavía, y revistas tan serias como el Obstetrics and Gynecology o el Journal of Sexual Medicine hablan de la importancia, la eficacia del bremelanotide en disfunción sexual femenina. Hay un estudio que hace la aparición del medicamento, y es el estudio Reconnect. No me voy a ahondar en el estudio Reconnect, lo pueden encontrar en internet. Aquí también se hace alusión al estudio Reconnect, que es lo que nos demuestra que el bremelanotide es eficaz en el manejo del deseo sexual hipoactivo, y definitivamente es lo que se está usando en el mundo en este momento, a pesar de que en Colombia todavía no haya llegado. El bremelanotide es un agonista de los receptores de melanocortina 4, es un análogo del neuropéptido endógeno de la hormona alfa estimuladora de la melanocortina, o sea, la alfa-MSH, modula las vías cerebrales involucradas en la respuesta sexual. ¿Cómo se usa? Es una autoadministración subcutánea de 1.75 miligramos, una ampolla, que se utiliza a demanda. Voy a tener actividad sexual, posiblemente no tengo deseo, me autoaplico como si fuera insulina subcutáneamente 45 minutos antes del encuentro sexual, pero desafortunadamente solamente se puede utilizar una vez cada 24 horas y máximo por 8 semanas. Está aprobado en mujeres premenopáusicas. Es fundamental al compararlo con otros medicamentos como la testosterona, lo cual vamos a hablar ahora. El bremelanotide, la farmacocinética, entonces aquí estamos la tabla de absorción, la disponibilidad, la distribución, cómo se unen las proteínas, el metabolismo y su excreción. Y definitivamente en áreas del tiempo no lo puedo mencionar, pero pues aquí está en Annals of Farmacoterapia, y aquí está la referencia bibliográfica para quienes lo quieran revisar más a fondo. El bremelanotide también tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios incluyen náuseas. Esta náusea solamente
le afecta al 40% de las personas, 20% presentan enrojecimiento facial y solamente el 10% producen cefalea. Una ventaja comparado con el medicamento del fluoxetine. De la testosterona no voy a hablar demasiado. En este congreso hay una conferencia específica sobre el consenso del uso de testosterona. El consenso fue publicado hace un año, no creo que llegue a año y medio, el consenso de uso de testosterona, y solamente quiero aquí darles algunas referencias bibliográficas del Annals of Medicina Interna, Menopause y Journal of Sexual Medicine, obviamente, en donde hacen el análisis de la utilización de la testosterona en mujeres con deseo sexual hipoactivo. Pero es importante el editorial que saca la revista Climateric en el año pasado, volumen en el año 2019, donde hablan de cuál es la posición de la testosterona en el cuidado de la mujer. Estábamos acostumbrados a medir testosterona libre, testosterona total, testosterona biológicamente activa, y definitivamente se sabe que no está medida por los laboratorios en cuanto a deseo sexual. El valor de la testosterona libre es incierto. No hay aprobación de la FDA para el uso de testosterona en ninguna presentación en el mundo, y el uso de testosterona conlleva riesgos por el uso de andrógenos, incluyendo, como dice este artículo en Journal of Voice, publicado en mayo de este año, cambios irreversibles del tono de voz. Pero la testosterona sí tiene utilidad en mujeres menopáusicas, llámese vía vaginal o vía oral, que producen mejoría, incluso si utilizan antidepresivos, incluso con o sin terapia hormonal de reemplazo, y mejoran la satisfacción sexual, el deseo sexual, la excitación y el orgasmo, pero no se han demostrado los efectos a largo plazo. Otras terapias farmacológicas, que son básicamente los estrógenos, el ospemifeno, el basedoxifeno, la hidropiendestrona, están resumidos en este artículo del Journal of Menopause Medicine, publicado en agosto de este año, hace solamente 2 meses, donde están las guías de la terapia hormonal de suplencia en la menopausia. Básicamente, estas guías nos hablan del manejo de la terapia hormonal de reemplazo para el síndrome genitourinario en la menopausia. El síndrome genitourinario, como ya todos sabemos, son los cambios en la vejiga, uretra, vagina y en los genitales por la disminución de los estrógenos, en donde se produce una sequedad vaginal, ardor, malestar, ausencia de lubricación, dolor en la relación sexual, ardor al orinar, infecciones urinarias a repetición, en donde el manejo local inicial son los estrógenos tópicos. Pero adicionalmente a los estrógenos tópicos para el síndrome genitourinario de la menopausia, podemos utilizar cualquiera de estas cosas, de hidrotestosterona, ospemifeno, lubricantes, hidratantes, láser, y muy importante, la fisioterapia del piso pélvico. Cuando hablamos de terapia hormonal de reemplazo, estamos hablando de que puede ser combinada o solamente estrógenos, y cuando se utilizan estrógenos, y ahorita a la luz de la pandemia estamos utilizando los estrógenos tópicos principalmente versus los vía oral, y los estrógenos tópicos tienen muchísima mejor utilidad en función sexual. Igualmente la tibolona mejora la resequedad vaginal, el deseo sexual, la excitación sexual, y mejora la frecuencia coital, lo cual es una ventaja. Hemos terminado la parte de medicamentos así a toda carrera, y vamos a hablar de las terapias no farmacológicas. Tenemos por un lado los juguetes sexuales y por otro lado las ayudas psicológicas. En este pedacito no me voy a meter, no es mi campo, no soy terapeuta de pareja, soy solamente diplomado en sexología, y esto se lo dejamos al campo de los psicólogos. En el campo de los juguetes sexuales tenemos juegos que pueden ser animados o inanimados, de penetración, o las máquinas sexuales o los robots. Desafortunadamente, las ayudas sexuales están prohibidas en algunos países. Aquí están las banderas de los países, para no mencionar los nombres. Están prohibidas, e incluso es delito en algún país la venta de aceites que se utilizan para masajes corporales y masajes para excitación sexual, con el concepto de que esos aceites van a facilitar la homosexualidad, que la homosexualidad es un delito penalizado con la muerte. Y en este país están prohibida la venta de aceites. Vemos cómo desde épocas prehistóricas, estos son unos modelos de hueso, que se han encontrado en las cavernas, y tienen una forma fálica que nos hace pensar en que estas ayudas eran fundamentales desde esa época en el deseo de la sexualidad de la mujer, pero
Este fue el primer vibrador. Se creía que el manejo de la histeria se lograba mediante manipulación, estimulación del clítoris, y esos espasmos que sentía la mujer eran la liberación de su histeria. El pobre doctor llegaba cansado a la casa de tanto estimular los clítoris de sus pacientes que finalmente decidió inventarse un aparato para poder estimular a las mujeres y provocarles esos paroxismos posterior a la estimulación del clítoris. Estos son vibradores de esa época, tanto eléctricos como manuales. Entonces, entre los motivadores sexuales que utilizamos como terapia en el deseo sexual hipoactivo, nosotros podemos tener algunas cosas como las películas sexuales. Las películas, cuando usted busca películas eróticas en internet, en cosa de una tercera parte de un minuto se encuentran casi 10 millones de resultados. Y si vamos a relatos eróticos en donde no hay imágenes, sino solamente textos y literatura, pues en una cuarta parte de un segundo encuentra la misma cantidad, casi 10 millones de títulos. Algunas cosas nos sirven como estimuladores de la actividad sexual, elementos de excitación erótica, por ejemplo, estos dados que son juegos, estos dados que todo lo que tienen que hacer ustedes es tirar los dados. Hay unos dados que son fosforescentes, los puedo utilizar en la oscuridad y tienen que combinar el verbo que dice acá con la parte que dice acá. O sea, mordisquitos entre los muslos, chupar, lamer las orejas y cualquier cosa que diga estos dados. Elementos de excitación erótica, como por ejemplo estas fustas, ropa interior, bien seductora, bolas chinas, juguetes con movimiento. Estos juguetes con movimiento son los que nosotros tradicionalmente conocemos como vibradores, sencillos, de diferentes formas, con algunas puntas, formas fálicas que mediante la utilización de pilas nos van a ayudar con los movimientos y estimulación sexual. Pero la tecnología también está al servicio del placer. Este estimulador sexual está de moda actualmente. No tengo ninguna relación con la industria que lo produce. Esto se llama un Satisfyer. Y este Satisfyer lo que hace es una succión a través de este orificio. Entonces se ubica en clítoris y succiona. Los productores del aparato, una garantía de aproximadamente un mes, que usted debe tener por lo menos un orgasmo luego de la utilización adecuada, o de lo contrario le devuelven la plata. Estos juguetes son juguetes por Bluetooth, en donde esto se inserta en la vagina. Esto va en la parte anterior de la pared vaginal y acercándose al monte de Venus, y se controla mediante un dispositivo Bluetooth. Estos son unas lengüetas que van girando al tiempo que tiene una penetración con un elemento de vibración, y en este caso estamos hablando de un mecanismo de estimulación erótica con aplicación que se maneja a través del celular. Usted puede estar en la China, la señora en Colombia, y si tiene introducido esto en vagina y apoyándose en la zona G, va a una excitación erótica lo suficientemente fuerte para poder llegar a tener un orgasmo. Este aparato se llama el Lust y también se introduce en vagina y mediante aplicación del celular se controla a distancia. Algunos objetos más complicados ya son las máquinas de sexo, el Sex Machine Toys, en donde tienen un aparato eléctrico hidráulico y con unas puntas de diferentes formas que hacen la simulación de la penetración sexual. Pero no solamente hay juguetes para mujeres. Cuando también estamos hablando de que, en este caso estamos hablando del deseo sexual hipoactivo de la mujer, pero el factor masculino es fundamental. Tenemos una cosa que se llama el equilibrio sexual. Si el hombre tiene disfunción eréctil, si el hombre tiene eyaculación precoz, tarde que temprano la mujer va a tener algún tipo de disfunción sexual. Porque, pues, dice fácilmente, pues para que voy a tener sexo con mi pareja, si mi pareja o tiene eyaculación precoz o disfunción eréctil, entonces termina teniendo una disfunción sexual. Y también existen aplicaciones de ayudas sexuales para los hombres con disfunción sexual. ¿Qué es lo importante de este caso? Cuando estamos hablando de ayudas no farmacológicas, el límite es la imaginación. En sexo no hay límites, es todo lo que apruebe la pareja, siempre y cuando no vaya en contra de la ley. Muchísimas gracias.